Estamos en el punto 4 romano de la evaluación económica. Vamos a ver. Esta es la técnica. Económica en el punto 4. Aquí. Chequen, por favor, aquí es donde nos quedamos en la evaluación, en el principio de la evaluación económica de las proposiciones. Obviamente, la anterior evaluación que vimos se refiere a la evaluación técnica de las proposiciones. Ahora es evaluación económica. Del artículo 6.5 reglamento. Empiezo yo y después voy a pedir que me apoyen. Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos. Nada más recuerden que son dos formas en general para ver, para hacer la evaluación, ¿no? Es la binaria y la de puntos, ¿no? Por puntos, bueno. O por puntos o porcentajes. Bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos. Aquí podríamos destacar, ¿no? 1. Que cada documento contenga toda la información solicitada. 2. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables. O sea, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden. ¿Lleva acento o no? ¿O cómo inciden? No lleva acento, yo creo, ¿eh? O cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica. A ver, ¿qué quería destacar? Quería destacar esto, ¿sí? La referencia para ver si los insumos son aceptables o no, aquí lo indica, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el punto de referencia? Pues es el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Este presupuesto que elaboran las dependencias y entidades se le suele llamar presupuesto base. Procuren no olvidarlo. Es el presupuesto base elaborado por la dependencia o entidad. Y ese presupuesto base le sirve a la dependencia o entidad pues como una forma comparativa, como aquí ya lo están manifestando, ¿no? Dicho presupuesto deberá considerar, ya lo dije, ¿no? Una propuesta económica. De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos. A. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios. 1.
del presupuesto de obra. Deberán verificar, ok, del presupuesto de obra. Inciso A. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario. B. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis. En caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. C. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente y en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones. 2, Romano. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este reglamento, debiendo revisar a que los análisis de precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. Como ven, es completamente o totalmente congruente esto con la forma en que, o con los elementos que tomamos en cuenta cuando vimos el factor de sobrecosto. B. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. Déjenme ver un segundo. Bueno, aquí en el inciso B sería importante que hubieran incluido la herramienta de mano de obra, ¿no? Bueno, que generalmente es un porcentaje pequeño, alrededor de 2 o 3%, cuando 1,5, 2 o 3% del cargo por mano de obra. C. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. D. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real o los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores conforme a lo previsto en este reglamento. Recuerden que también determinados el factor de salario real de un trabajador. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentra incluido bastando para tal efecto. Aquí está, ya están considerando el uso de herramientas, pero debía de estar cuando se menciona el costo directo. Bueno, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate. Y F, que los costos horarios para la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se haya determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados. 3. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este reglamento, debiendo además considerar a que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación pública. B. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos. C.
que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos, considerados como nuevos. Como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes. Así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 4. Que los análisis de costos. A ver, déjenme analizar aquí esto. Bueno, 4. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este reglamento, debiendo además considerar a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto real y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo. B. Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo, entonces son dos oficinas centrales, obviamente del licitante, obviamente, y los de campo, necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y que no se haya incluido algún cargo que, por sus características, o bien conforme a la convocatoria de la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico. 5. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente. A. Que los ingresos por concepto de los anticipos que le serán otorgados al contratista durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos. Bueno, recalco que aquí en este punto 5, pues ya tiene que ver con un tema que todavía no vemos al detalle, ¿no? Durante el pago del contrato y el pago de las estimaciones. Consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos. Recuerden. B. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico. D. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales. E. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitación pública. Quiere decir, este inciso E quiere decir que con lo que se establezca en la convocatoria pública. Quiere decir que desde la convocatoria se debe indicar la mecánica, ¿no?
Es muy importante, lo voy a poner con amarillo todo. 6. Que el cargo por utilidad fijado por el contratista se encuentre de acuerdo a lo previsto en este reglamento. 7. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que le integran. 8. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria, equipo de construcción y de instalación permanente sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos. Sí, obviamente, ¿no? Sí, hablo de este punto 8. Se parte del programa general de obra. Programa general de obra, que es el que menciona o se refiere a cómo se van a ir ejecutando de manera calendarizada los diferentes, todos y cada uno de los conceptos de trabajo. Pero dentro de eso, bueno, dice que los programas específicos de erogaciones de materiales, quiere decir que hay un programa de erogaciones, hay otro programa de mano de obra, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, aguas con entender este párrafo. B. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago a precio alzado, 2 puntos y seguido, 1 del presupuesto de la obra. Inciso A, que se establezca el importe de todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto. B, que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes, y si hay diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra. C, que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que le integran. 2, que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y que estos sean coherentes con el procedimiento constructivo. 3, que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución. Y 4, que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la proposición. Aquí ya nos hablan en plural de los programas, ¿no? Se refiere, como ya se dijo, al de materiales, al de mano de obra, etcétera, etcétera. Aclaraciones adicionales que la dependencia o entidad solicite. Del 66 reglamento. En el supuesto a que se refiere el párrafo cuarto del 38 de la ley, ya incluido arriba en este mismo apunte, ya se mencionó, la convocante solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentación o información adicional mediante escrito dirigido al licitante, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien a través de Compranet. Caso en el que la convocante deberá enviar un aviso al licitante en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en Compranet. En todo caso, la convocante recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente. Indubitable quiere decir que no hay forma de brincar esto, ¿sí? Entonces, en todo caso, es indubitable que la entrega y recepción correspondiente, ¿sí? O sea, se tiene que declarar el contratista como que ha recibido la información, ¿no? Lo anterior será constar en el fallo a que se refiere el 39 de la ley, el artículo 39 de la ley. A partir de la recepción de la solicitud, el licitante contará con el plazo que determine la convocante para hacer las aclaraciones o entregar
los documentos o información solicitada, procurando que el plazo que se otorgue sea razonable y equitativo. En caso de que el licitante no atienda el requerimiento efectuado o bien la información que proporcione no aclare la duda a motivo de la solicitud, la convocante realizará la evaluación con la documentación que integre la proposición. Es decir, pues, si no la manda, bueno, pues no la manda y ya, ¿no? Las respuestas del licitante deberán difundirse a través de Compranet el mismo día en que sean recibidas por la convocante. Hago una pequeña pausa. Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores, si la convocante detecta en la proposición un error mecanográfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación, podrá llevar a cabo su rectificación siempre que la corrección no implique la modificación de precios unitarios o importes de actividades de obra o servicio en precio alzado. En caso de discrepancia entre las cantidades descritas, con letra y número prevalecerá la primera, o sea, con letra es la que prevalecerá con letra. En los casos previstos en el párrafo anterior, la convocante no deberá desechar la proposición y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo, que se integrará al expediente de contratación respectiva y asentando los datos que para el efecto proporcione él o los servidores públicos responsables de la evaluación. Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el 39 de ley, si la propuesta de ley, punto. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de la ley, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción 1 del 78 de ley. ¿Y qué es lo que dice el segundo párrafo del 47? Dice lo siguiente. Si el interesado no firmar el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10%. Aguas, porque a veces hay una tendencia a que se olviden de esto, de esta parte con amarillo. Y bueno, el primer párrafo del artículo 78 ley, permítanme, aquí lo dice, ¿no? Fracción 1 del artículo 78 ley, dice, la Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta ley a las personas que se encuentren en alguno de los siguientes casos, ¿no? En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la convocante aplicará lo dispuesto en el presente artículo para subsanar incumplimiento en los aspectos técnicos o económicos de las proposiciones de los licitantes. A ver, aquí como que no me cayó el 20 a mí. Bueno, sí.
Aquí yo omití decir cuáles son los supuestos cuando se habla de este primer párrafo del artículo 78 de la ley, ¿sí? Permítanme. Bueno, pero finalmente se dice que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia la convocante aplicará lo dispuesto en el presente artículo para subsanar incumplimiento en los aspectos técnicos o económicos de las proposiciones de los licitantes. O sea, no todo es castigar al licitante, ¿no? Vamos a ver, esto ya es, hasta aquí llegamos. Les doy unos momentos por si alguien anotó algo que no le quedó claro. Les comento los dos apuntes, tanto este como el que veremos a continuación en esta misma clase, ya están en sus apuntes de Teams. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. Y pues es bastante importante y se refiere a criterio para la adjudicación de los contratos. Me dicen, por favor, si estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve, profe. Sí, estoy compartiendo pantalla, bueno. Criterio para adjudicación de los contratos. Necesito que me hagan favor de ayudar para seguir leyendo. Hernández Ríos. Hernández Ríos. Lagunas Telles. No tienes muy buen sonido, ¿eh? Martínez Bojorges. Sí, profe. A ver esto, ¿qué tan buen sonido tienes? ¿Nos puedes ayudar a leer? Sí, claro. No sé si me escuché bien. Pues regular, ¿eh? Martínez González Alan. ¿Aquí me escucha, profe? Sí, perfecto. ¿Nos puedes ayudar aquí en criterio para? Sí, permítame tantito. Criterio para adjudicación de los contratos. Del artículo 67, reglamento. Las dependencias y entidades realizarán la adjudicación de los contratos a los licitantes cuya proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la ley. Más despacio, no vayas como corriendo, por favor. Quinto párrafo del artículo 38 de ley. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones. No, mira, no te voy a pedir tanto. Corres demasiado para leer. Monroy Morales, gracias. A leer, profe. Monroy Morales. ¿Me escucha, profe? Sí, yo creo que es posible pedir, ¿no? Que no corras, sino como que trates de que lo entiendan quienes lo estén siguiendo. Quinto párrafo, por favor. Quinto párrafo del artículo 38 ley. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de la adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas para la convocante y por lo tanto
garantizada el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Y según corresponda conforme a lo siguiente. Oh, me está marcando calidad deficiente de la red. A ver si no me corta, bro. 1. La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario. Y 2. La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación cuando se aplique el mecanismo de puntos o porcentajes. En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, este se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la ley. Penúltimo párrafo del artículo 38 ley. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Si no fuere factible resolver el empate de los términos de citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y posteriormente los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el área responsable de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno del control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la asistencia, la negativa o la falta de la firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados invalide el acto. por favor. Del fallo para la adjudicación, del artículo 68 reglamento. Al finalizar la evaluación de las proposiciones, las dependencias y entidades deberán emitir un fallo, el cual contendrá lo establecido en el artículo 39 de la ley. La información. Más adelante se menciona. La información soporte utilizada para la convocante para realizar la adjudicación del contrato en los procedimientos de contratación deberá integrarse en el expediente correspondiente. Los fallos de las licitaciones internacionales bajo la cobertura de los tratados se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 72 días naturales siguientes al de su emisión, precisando el nombre y domicilio de la convocante, el número de la licitación, la descripción genérica de las obras o servicios objeto de la licitación, la fecha del fallo, el nombre y el domicilio de los licitantes ganadores, así como el monto total del contrato adjudicado. Aquí, por favor. En caso de que los licitantes no por la dicción del acto se refiere la acción 8 del artículo. Ya no te estamos escuchando bien. No quieres empezar de nuevo a ver si es problema de tu máquina o qué. Aquí, por favor.
En el caso de que los licitantes no proporcionen la dirección del correo electrónico a que se refiere la fracción 8 del artículo 31 de la ley, ¿La la fracción qué? convocante, ¿La fracción qué? 13, perdón, la fracción 13 del artículo 31 de la ley, la convocante quedará eximida de la obligación de realizar el aviso a que hacen referencia los párrafos cuarto y octavo del artículo 39 de la ley. Cuando sea notificado el fallo, el licitante ganador podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización de la dependencia o entidad, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de la maquinaria personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior, independientemente de la fecha de la firma del contrato. A ver, gracias. Voy a pedir que te apoye alguien más leyendo, por Sí, favor. Danae Ruiz Cabrera. Sí, profesor. Sí, perfecto. ¿Nos puedes apoyar y continuar aquí? Contenido del fallo. Sí. Contenido del fallo. Del artículo 39 ley. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá Mija, la convocante, de nuevo. emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente. 1. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas, económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplan. 2. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones. ¿La qué, perdón? Aquí se presumirá. La solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumpliendo alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria. 3. Nombre del licitante a que se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la proposición. 4. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos. Y 5. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones. En caso de que se declare desierta la licitación, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron. En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial en los términos de las disposiciones aplicables. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libre podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo
se encuentra a su disposición en Compranet. Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza que no sea el resultado de la evaluación realizada por la convocante dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no sea firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección con la intervención de superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente en la que se hará constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de su firma. Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, emitan las directrices para su reposición. Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el 4º párrafo de este artículo, el contenido del mismo se difundirá a través de Compranet el mismo día en que se emita, para efecto de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet. Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la inconformidad en términos de título 7º, capítulo 1 de esta ley. Título 7º de la solución de las controversias, capítulo 1 de la instancia de inconformidad. Gracias. Una pausa aquí. Ya casi vamos a terminar con este apunte. Le doy lectura del artículo 39 bis, ley. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes. Y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de 5 días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en Compranet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, o sea, por medio de Compranet, ¿no? Bueno, este es fue el siguiente apunte. Dejo de compartir. Pausa. Una pequeña pausa. Preparen si hay
¿Algún punto o puntos que alguien haya notado ahí que no haya entendido lo que se iba leyendo, ¿no? Si hay alguna duda, es buen momento para plantearla. Ya sé que fue muy largo, pues estos dos apuntes, fueron muy largos estos dos apuntes. Son también de mucho detalle, como pueden apreciar, de mucho detalle, da con precisión qué hacer y cómo hacer y qué hacer en casi en cualquiera de las circunstancias que los hechos acontezcan, ¿sí? Entonces, bueno, pues vean que aunque seamos o vayamos a ser ingenieros civiles, etcétera, tenemos que actuar vamos a decir, como con una similitud o características de las cuales abundan los abogados, los abogados, o sea, con mucha precisión son las cosas, ¿no? Lo marca la ley y el reglamento. Y repito, ¿no? Bueno, ya lo he comentado, no se trata de aprender de memoria toda la ley y la normatividad, imagínense, ¿no? Que nos digan, ¿qué dice el párrafo cuarto del artículo no sé qué? No, pues ¿cuándo, no? Más bien tenemos que aprender, estudiar y aprender cuál es el significado, cuál es la importancia que tiene, saber distinguirla conforme vamos estudiando la temática, cuál es la importancia que tiene y por qué tiene importancia y qué consecuencias puede tener, ¿no? Eso es lo que tenemos que evaluar nosotros como estudiantes cuando estudiamos estos aspectos. Entonces, bueno, pues es importante, ¿no? Aunque nos moleste a veces, bueno, para algunos alumnos o alumnas, quizá nos moleste a veces usar palabras poco usuales, ¿no? Palabras usuales son los tabiques, el cemento, la arena, grava, las estructuras, el cálculo, diseño, proyecto, programa, etcétera. Pero cuando nos hablan probablemente de evaluación técnica y la evaluación económica y fallo, etcétera, pues como que dice uno, ay, yo voy a ser ingeniero, ¿no? Pues sí, esto está escrito para técnicos precisamente, para que lo cumplamos o lo cumplan las personas que se involucren en las licitaciones. O vamos a decirlo más genérico, en las contrataciones de obra pública. Y no pública también. La no pública también, porque para construir un Liverpool, un Palacio de Hierro, un Walmart, algo para la iniciativa privada, o una edificación, sobre todo importante para oficinas o viviendas o tal, en la iniciativa privada, si fuera iniciativa privada, de todas maneras tiene que seguirse por lógica nada más, por necesidad, pues un rol semejante en mucho a lo que hemos estado viendo para la obra pública. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es bien importante, ¿no? Y vean con qué precisión nos dan algunos aspectos, ¿no? Nos lo exigen, pues. Y palabras poco usuales, la llamada insaculación, indubitable, etcétera, ¿no? Le pestañea mucho Alan Martínez aquí, su logo. Alan Martínez, ¿me escuchas? Sí, profe.
veo que como que tu círculo donde está, pues una foto tuya, supongo que es tuya o son dos personas, como que se prende y se apaga. ¿Qué onda? ¿Estás haciendo algo o quieres hablar o algo? No, es que dejé el micrófono prendido en la computadora, pero lo apagué desde los audífonos, entonces se queda parpadeando. Sí, ok, nada más era para saber, ¿no? Si había necesidad tomarte en cuenta, ¿no? Ok, bueno, entonces si no hubo preguntas, voy a pasar lista. Por favor, acuérdense abrir su cámara. Voy a pasar lista. Muy bien. Cortés Sánchez. Presente, profesor. Muy bien. Hay que dormir bien, Cortés. No has dormido bien, ¿eh? No. ¿Con qué te están tupiendo? No te oigo, no te oigo. No se oye, no tienes sonido. Ya, a ver. ¿Ya? ¿Sí me escucha? Sí, ahí. Le digo que me enfermé de la garganta, entonces no he podido dormir bien. ¿Tienes problema de garganta? Ajá, sí. Bueno, ya no hables entonces, ¿eh? Puedes sonreír y demás, pero no hablar ya porque se te va a cerrar. Cuídate. ¿Y te estás medicando? Sí, ya. Sí, nada más Ok. voy que se me cerró. Ok. Cruz, gracias. Cruz José. Presente, profe. Muy bien. Betty Esquivel. Presente, profesor. Gracias. Jessica Fuentes. Buenos días, profe. Buen día. Eduardo García. Presente, profe. Aldair Gutiérrez. Presente, profe. Hernández Ríos. Buenos días, presente. Mauricio Isidro. Presente, profe. Eric Lagunas. Eric Lagunas. Eric. Presente. Estoy presente. Leo Nieves. Presente, profe. Berenice López. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Martínez Bojorges. Sí, presente, profe. Alan Martínez. Presente, profe. Méndez González. Méndez González. Méndez González no está. Monroy Morales. Presente, buenos días. Ok, buen día. Montaño Gutiérrez. Presente, buenos días. Nieto Presente, Benítez. profe. Nieto Gutiérrez. Nieto Gutiérrez. No está. Muy bien. Ortega Javier. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Christopher Oviedo. Presente, profe. Buenos días. Rocha Arellano. Rocha Arellano. No está. Falta. Rufino. Presente, profe. Miriam. Gracias.
¿Sí está Rufino o no está? Sí, profe, aquí estoy. Ruiz Cabrera. Presente, profesor. Ruiz Cabrera, ya te vi. Salazar de Jesús. Presente, profe. Salazar González. Buenos días. Hildebrand Solís. Buenos días, presente. Buen día. Alejandro Torres. Torres Colé Alejandro. Sí, profe. Perdón, es que mi internet estaba fallando un poco. Aquí estoy. Trejo Duarte. Presente, profesor. Buenos días. Hola, buen día. Daniel Vargas. Daniel Vargas. Pues no está, falta. Presente, profesor. Pues, ¿dónde andas o qué? Es que no puedo prender mi cámara, profesor. Permítame. No, pero no me contestabas ni nada. Es que tengo problema con mi teléfono, porque ahora no puedo entrar desde mi tiempo. ¿Y por qué no pudiste entrar con tu laptop? Porque se descompuso la batería y está, bueno, la mandé a arreglar y todavía no me la regresan. Bueno, ¿tú eres quién? Vargas. Ok. Bueno, pues tenemos que seguir. Les comento, a ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí preparado? Déjenme ver. Vamos a entrar a dos temas. Enseguida los voy a mencionar, a dos temas que están ya, digamos, relacionados con la parte, con alguna de las partes finales del curso. No quiero decir que después de ver esos dos temas ya acabamos el curso, no se vayan a confundir o malinterpreten. Vamos a ver estos dos temas, que repito, enseguida les indico, y seguiremos viendo algunos temas importantes, pues ya más de tipo práctico que teóricos. Entonces, estos dos temas que vamos a ver, estos son de tipo teórico, pero no quiere decir que por ser teórico no sean importantes. Uno de ellos es, lo podríamos titular como terminación y recepción de los trabajos, ¿no? Repito, terminación y recepción de los trabajos. Es decir, cuando hay un contrato para realizar trabajos, bueno, pues de eso estamos hablando, ¿no? Terminación y recepción de los trabajos. Y el siguiente, el segundo tema de los dos a los cuales me referí, el segundo tema se titula algo así como finiquito y terminación del contrato. Les quiero comentar que esta redacción de los nombres de estos dos temas no los inventé yo, no los puse yo, no los generé yo, sino es terminología de la normatividad. Cuando digo normatividad, bueno, en este caso me refiero a la ley y su reglamento. Entonces, bueno, por si a alguno le hace cortocircuito, pues yo no los inventé los nombres, ¿no? Y repito los dos nombres. Uno de ellos es terminación y recepción de los trabajos.
Y el otro tema es finiquito y terminación del contrato. También tiene su importancia, ¿no? Los dos temas tienen mucha importancia. Entonces, bueno, a ver. Compartimos. Les aclaro que voy a enviar a sus apuntes de Teams estos dos últimos temas que he mencionado, por supuesto. Entonces, bueno, es terminación y recepción de los trabajos. Bueno, este tema nos indica ya cómo proceder. Todo mundo, ¿quiénes proceden? Pues todo mundo, el contratista y el contratante, ¿no? No es cómo proceder por parte del contratista o de la contratante, ya involucra a todo, ¿no? Entonces, bueno, por ello es importante. ¿Me puede ayudar? A ver, Oviedo Lara. A ver, quiero que dé luz o vida Christopher. Oviedo Lara. Si no está, le voy a tener que poner falta porque pues, es mañoso el pasar lista y no estar después atendiendo a la clase. A ver, Rufino Salvador. Sí, profe. ¿Nos puedes ayudar a darle lectura? Claro. ¿Estás viendo mi apunte compartido en pantalla? Sí. Por favor, aquí, dale. No como corriendo tampoco, no tan rápido. Dice terminación y recepción de los trabajos. Del artículo 64 ley. El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 60 días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberá elaborar el finiquito de los mismos en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Adelante. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien el contratista no acuda con la dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 10 días naturales, contando a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, este tendrá un plazo de 15 días naturales para alejar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. Determinando el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a su disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo en forma simultánea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Del artículo 65 ley, a la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, deberán registrar en las oficinas de catastro y del registro público de la propiedad de la entidad federativa
los títulos de propiedad correspondiente de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el catálogo de inventario de los bienes y recursos de la nación. Del artículo 66, ley. Concluidos los trabajos